Buenos días. Muchas gracias a todos los que están conectados por participar en este evento de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela que hemos titulado Cáncer de próstata y cáncer de testículo, avances médicos en el diagnóstico, cirugía y tratamiento. Con motivo del mes de Movember, que ya estamos cerrando la serie de actividades que hemos planificado para tal fin, tenemos un grupo de distinguidos médicos venezolanos con renombre nacional e internacional. El doctor René Sotelo, el doctor Juan Carlos Rosales y el doctor Gregorio Haddad participarán en ese orden de ideas. En primer lugar, en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, en nombre de la Gerencia General y de la Gerencia de Educación que ha organizado este evento, quiero darle las más efusivas gracias a todos los que hoy están participando y también a nuestros conferencistas que han apartado su valioso tiempo para dedicar estos minutos a la agenda que tenemos planeadas en el día de hoy. De tal modo que en primer lugar también quiero darle las gracias muy efusivamente también a nuestros aliados, a EFC Pharma, por prestarnos y facilitarnos la plataforma tecnológica para la transmisión de esta videoconferencia, de este webinar. Y también a AJ Producciones y Eventos, que es un aliado permanente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. A ellos les reitero mi gracias. En primer lugar, el evento contará de 3 conferencias de 25 minutos cada uno y con 5 minutos de preguntas al final de cada intervención. De tal modo que voy a presentarle, en primer lugar, voy a hacer un resumen curricular del doctor René Sotelo, un médico venezolano con renombre nacional e internacional. El doctor Sotelo, doctor René Javier Sotelo Noguera, es cirujano venezolano de renombre, innovador y profesor en el mundo de la urología. Es un cirujano robótico de clase mundial con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de enfermedades urológicas. El doctor Sotelo es profesor de urología clínica en el Instituto de Urología de la Universidad Sur de California y es director médico del Departamento de Servicio Internacional de Cash Medicine de la Universidad Sur de California. Ha publicado un sinnúmero de artículos, más de 75 artículos en revistas, 18 capítulos en libros y 4 libros de texto. Por ejemplo, No tenga miedo al dedo, en su segunda edición, Cirugía laparoscópica en urología, cáncer de próstata con una guía para pacientes, complicaciones de cirugía robótica, primera edición, etcétera, etcétera. Por su destacada labor ha recibido más de 18 premios internacionales de asociaciones científicas y gubernamentales. Algunas frases que definen al doctor Sotelo. Voy a mencionarlo, abro comillas. Trabajo para impactar a la gente todos los días. Me esfuerzo y mi foco es llevar la urología y la medicina a otro nivel. Desdibujar las fronteras usando la medicina como herramienta para que cada país, cada ciudad, cada vecindario, cada casa y cada persona pueda obtener una medicina con estándares del primer mundo. Esa es mi pasión. Cierro comillas. Esas son palabras del doctor René Sotelo, que lo definen. El doctor Sotelo fue miembro de nuestra junta directiva, por lo cual nos llena de orgullo y por lo tanto resulta un enorme privilegio tenerlo nuevamente entre nosotros. No quiero abundar más y después de este resumen curricular le paso la palabra al doctor Sotelo para que inicie su conferencia y le reitero las gracias nuevamente por estar con nosotros. Nada, bueno, qué gusto, doctor Saavedra. Gracias al doctor Cono, a toda la directiva, amigos, compañeros de muchos años de trabajo en esa única visión de convertir el cáncer realmente en una enfermedad del pasado. Me han asignado conversar sobre cáncer de próstata
y básicamente voy a compartir mi pantalla para hablar del tema. Bueno, básicamente ustedes saben, la próstata es una estructura glandular que está ubicada debajo de la vejiga y básicamente la uretra tiene que pasar a través de la próstata para seguir su recorrido dentro del pene y ayudar en conducir la orina que sale de la vejiga. La próstata, por lo tanto, está en esta especie de encrucijada donde tiene que ver con la salida de la orina, tiene que ver con la salida del semen que viene de las vesículas seminales y el conducto deferente, y por lo tanto tiene un rol importante en nuestra salud masculina. Aquí están viendo un diagrama un poco más detallado y sobre todo quiero que vean el hecho de por qué la cercanía que tiene la pared posterior de la próstata con el recto. Esa es la razón por la cual cuando hacemos el tacto rectal, al introducir el dedo por el recto, podemos palpar básicamente toda la superficie posterior de la próstata. Podemos saber cómo están los bordes de la próstata y algunas veces podemos palpar incluso si hay alguna enfermedad o alguna zona endurecida de la próstata, si esta zona se extiende incluso o no hacia las vesículas seminales. Y adicionalmente podemos palpar si hay alguna lesión, algún tumor, algo que encontremos anormal en el recto. Les decía que, fíjense, esta es la vejiga, todo el trayecto de la uretra que conduce la orina hacia el exterior, y vean los conductos deferentes que salen de los testículos, ellos desembocan también a través de la próstata, los conductos eyaculadores entran dentro de la próstata. Entonces, cualquier tratamiento que vayamos a hacer en la próstata puede de alguna forma, y hay que conversar con el paciente, ya sea tratamiento médico o quirúrgico, es importante que va a alterar este proceso. Si relajamos la próstata con tratamientos médicos, hay que avisarle al paciente que puede tener algo de eyaculación retrógrado, que el semen se va a la vejiga porque estamos relajando el esfínter interno. Si hacemos alguna cirugía donde eliminamos la próstata y eliminamos el esfínter interno, también va a desaparecer, y eliminamos las vesículas, también va a desaparecer la eyaculación. ¿Cuál es la epidemiología del cáncer de próstata? Es importante que de todos los cánceres, representa más o menos el 10% de todos los cánceres que se diagnostican. Aquí están viendo básicamente los cánceres más importantes, por supuesto. Estas son cifras en Estados Unidos. En Venezuela, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre. En Estados Unidos, en la medida que se va haciendo diagnósticos más precoces, va disminuyendo el cáncer de próstata. Aquí están viendo que estas son cifras en Estados Unidos, que 13 de cada 100 hombres van a tener cáncer de próstata. En Venezuela es un poquito menos frecuente. Están viendo en Estados Unidos que 2 de cada 3 hombres morirán de cáncer de próstata. El tema no es solo la incidencia del cáncer de próstata, el tema es cuántos pacientes van a morir por cáncer de próstata. Lamentablemente todavía no tenemos métodos para prevenir el cáncer de próstata, tenemos métodos para diagnosticarlos lo más precoz posible para evitar que los pacientes lleguen en etapas avanzadas y no podamos tratarlo. Entonces, pero es importante que más o menos 2 de cada 3 hombres por cada 100 va a morir de cáncer de próstata en Estados Unidos. Aquí están viendo en Venezuela, es la primera causa de muerte por cáncer en el hombre. El cáncer más frecuente es el cáncer de piel, pero la mortalidad del cáncer de piel es mucho más baja, por eso no es. Sin embargo, fíjense que es menor que en Estados Unidos. En Venezuela es 1 de cada 20 hombres van a morir por cáncer de próstata. Habíamos visto que en Estados Unidos era 13 de cada 100 hombres va a tener cáncer de próstata. En Venezuela básicamente es 1
es la primera causa de muerte, y el 5%, es decir, 1 de cada 20 hombres va a tener cáncer. En Estados Unidos es más o menos 1 o 2 de cada 10. Lo importante, como les decía, estos son cifras estimadas, pero igualmente son estadísticas americanas. Es la cantidad de casos que se van a estimar y la cantidad de casos que van a morir. Como les decía, en Estados Unidos la primera causa de muerte por cáncer es pulmón. En Venezuela es próstata. Esto es más o menos, sí es parecido a Venezuela, que es la cantidad de porcentaje de acuerdo a la edad. Se sabe que la mayoría de los cánceres suceden a partir de los 50 años de edad, y es la razón por la cual, como políticas de salud, se empiezan los estudios de despistaje, de búsqueda del cáncer de próstata luego de los 50 años de edad. Es excepcional, es poco frecuente, sobre todo si sucede menos de 50 años en pacientes con antecedentes familiares de cáncer de próstata o antecedentes familiares de cáncer de mama. En esos pacientes empezamos el diagnóstico a partir de los 40 años. Fíjense que la probabilidad entre 35 y 44 años es muy baja, pero no significa nada normal. Es una prueba muy sencilla, un examen de sangre, que los que quieran hacerse el antígeno prostático antes de los 50 años de edad, pero generalmente lo hacemos en hombres que tienen antecedentes familiares. Este es otro aspecto importante, de acuerdo a la raza o al grupo étnico, que se ha encontrado que es más frecuente en los afroamericanos. Por supuesto, en Venezuela no tenemos como tal estas separaciones, o sea, a veces tenemos estas mezclas étnicas, pero sí es importante. Estas son cifras básicamente en Estados Unidos donde se ve esa diferencia, y se sabe que no es por accesos o no al sistema de salud. Se pensaba que, bueno, que en los pacientes afroamericanos era porque tenían a veces menos recursos económicos, iban más tarde a la consulta y la mortalidad era más alta. Se sabe que no solamente hay un factor socioeconómico, que realmente hay un factor genético que implica que tengan una mayor incidencia y una mayor mortalidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el primero que les comentaba es la edad. Todo hombre, en la medida que aumenta la edad, tiene mayor incidencia de cáncer de próstata. Se sabe incluso que en pacientes, si mueren a los 70, 80 años de edad, se le hacen autopsias. Se encuentra que hay un grupo de estos pacientes, casi 50-60%, que pueden tener células cancerígenas dentro de la próstata y no necesariamente dieron manifestaciones clínicas y no necesariamente se van a morir de cáncer de próstata. Y ese es un tema que vamos a conversar, que ha sido muy controversial, si entonces tiene sentido o no hacer la pesquisa de cáncer de próstata, ya que muchos pacientes pueden tener las células y no se van a manifestar. Por supuesto, se sabe que el cáncer de próstata está relacionado a los factores hormonales. Tener mucho cuidado con el reemplazo hormonal, porque de alguna forma puede estar alimentando y puede ser un estímulo para el cáncer de próstata. Los factores hereditarios, como les mencioné, son importantes. La dieta es otro tema, y localización geográfica que se ha encontrado, pero no se sabe exactamente cómo cambiarlo, o los estudios que se han hecho no han sido tan claros, pero se sabe que, por ejemplo, en Japón hay muy poco cáncer de próstata. Eso tiene que ver con exposición al sol, con alimentos, pero alimentos durante muchos años, desde que nacen, cómo producen estos cambios. Fíjense, por ejemplo, la historia familiar. Cuando no hay ningún antecedente familiar, el riesgo de hacer un cáncer de próstata es 8%. Cuando hay un padre o un hermano, casi se duplica el riesgo de cáncer de próstata. Ya no son 8%, sino ya es 15%. Y fíjense, cuando hay padre o hermano y cuando fueron diagnosticados en menores de 60 años de edad, el riesgo es más alto. Entonces, es importante que hay definitivamente un componente hereditario en el cáncer de próstata, y hay que empezar a partir de los 40 años de edad. Afortunadamente, tenemos una prueba de laboratorio que se llama el antígeno prostático específico. Es una proteína que se produce en la próstata, no es específica de cáncer de próstata, sin embargo, de alguna forma es bastante específica de la próstata, sin embargo, se produce hasta en la glándula mamaria.
y hasta las mujeres pueden tener pequeñas cantidades de antígeno prostático específico. Pero es de alguna forma un marcador tumoral que hoy en día, sobre todo cuando está francamente alterado, puede ayudarnos a el diagnóstico o a la sospecha, perdón, de cáncer de próstata. Fíjense, se estima que en los países desarrollados de 3 a 4 hombres mayores de 50 años se ha realizado el antígeno prostático. Esto es importante porque hay que instruir a la población que debe hacerse el chequeo de próstata y que el antígeno prostático es una forma muy sencilla. Ahora, esta proteína, que es el antígeno prostático específico, se ha encontrado que viaja o que está en la sangre en diferentes formas. El primer factor es lo que se llama el antígeno prostático libre o el antígeno prostático conjugado. Como ven este diagrama aquí arriba, ven la esfera azul, es cuando el antígeno está libre, y la esfera azul, pero cuando está pegado a otro transportador. Es decir, cuando el antígeno prostático está metido, viaja en la sangre como dentro de un autobús. Entonces va pegado a otra proteína o cuando viaja solo. Aquí les quiero dar un ejemplo para que entiendan en una forma muy sencilla. Este paciente tiene un antígeno prostático en 9, por ejemplo. Y van a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, tiene 8. Este antígeno prostático está en 8. Pero esto es lo que sería un antígeno normal. Ahora, fíjense, cuando el antígeno subió, suben la cantidad de esferas azules. Pero fíjense que hay una diferencia entre el paciente que tiene el mismo antígeno, que hay 3, 6, 9, 10, 11, 12. Fíjense, la misma cantidad de esferas en uno u otro paciente, pero no se sabe por qué al paciente con cáncer el antígeno le gusta viajar unido a proteínas. Entonces, él le gusta estar dentro del autobús. Entonces, fíjense que dos pacientes con el mismo antígeno prostático total, el de benigno y el de maligno, pero la diferencia está en que la cantidad de antígeno libre es menor del que está viajando solo, es menor en los pacientes con cáncer. Entonces, esto ha sido otra cosa de las que estamos determinando, donde no solo vemos el antígeno total, sino vemos la proporción de cuánto antígeno está libre y cuánto antígeno está conjugado. Eso nos hace sospechar, aunque los dos pacientes tengan el mismo nivel, aunque el nivel no esté francamente alterado, nos ayuda a hacer un diagnóstico muy temprano de que algo se está alterando. Lo otro que vemos también es la velocidad del antígeno, significa a qué velocidad está subiendo año a año el antígeno. A veces vemos un poquito alterado, le decimos al paciente vamos a repetirlo en un año y vemos si el cambio ha sido sustancial y sabemos cuánto es lo esperado, lo que esperamos que aumente cada año, porque en la medida que la próstata crece en forma benigna, cada gramo de tejido prostático produce antígeno prostático. Entonces es normal que el antígeno va a subir con los años, pero a una velocidad muy despacio. Cuando vemos que hay un cambio de velocidad, incluso un paciente tiene un antígeno en 1, que es absolutamente normal, pero viene al año con un antígeno en 2, evidentemente 2 todavía es normal, pero la velocidad que se produjo, el cambio que se produjo es anormal y por lo tanto también eso nos hace llamar la atención. Este es el ejemplo que le estaba dando. El paciente tiene un antígeno prostático en 9. Lo están viendo en ambos lados, tiene 9, pero fíjense como en el paciente con cáncer, el antígeno que quedó libre son 2 esferas solamente y sigue teniendo en total 9 esferas y 9 esferas, pero en el caso de abajo la cantidad que está pegado a otra proteína hace que entonces cuando calculemos la proporción veamos la diferencia. Fíjense lo interesante. Aquí están viendo un paciente, estos son los valores del antígeno, más o menos de acuerdo a la edad, pero aquí están viendo, esto fue otro tema controversial, que de alguna forma se decía que si eras mayor de edad se esperaba que un antígeno era normal como hasta 4. Esos estudios, por diferentes razones, se encontraron que había habido algunos sesgos en la evidencia, pero básicamente puede haber un poquito más de antígeno con los años. Sin embargo, no eran esos valores que se esperaban. Se decía que era normal mayor de 4, eso no es cierto. Hoy en día los niveles normales son mucho más bajos
Fíjense, por ejemplo, que en menores de 50 años el normal debería ser menos de 0,7 y para mayores de 0,70 lo que se consigue en la población, no solo que es lo normal, sino que lo que la mayoría de la gente tiene como normal es hasta 1,5. Lo que les decía del antígeno libre, fíjense, cuando la proporción entre el libre y el total es más de 25%, la probabilidad de cáncer es solo 10%. Pero cuando la proporción entre libre sobre total, esa proporción es menor del 10%, el chance de que ese paciente tenga cáncer es un 58%. Entonces estamos teniendo un paciente con el mismo antígeno prostático, 9 y 9, pero en al calcular la proporción, nos da que la proporción de libre sobre total es menos del 10% de lo que está viajando. Eso, la probabilidad de que ese paciente tenga cáncer es más de un 58%. Entonces, eso es importante. El examen de próstata es otra de las cosas que ha sido controversial, si tiene sentido no hacer el tacto, si el antígeno da toda esta información, por qué hacer el tacto y quién debe hacer el tacto. Se hicieron estudios comparando la especificidad de alguien experto que hace el tacto, que es el urólogo, contra un médico general, contra estudiante, y se mostró que la variabilidad es muy grande y que realmente la persona con más experticia para hacerlo debe ser el urólogo. Y también se encontró que no solamente hay tumores de próstata cuando son más agresivos, la célula deja de parecerse a la célula prostática y deja de producir antígeno prostático. Y a veces no solamente es importante para diagnosticar el nódulo, sino que nos permite diagnosticar si la próstata es móvil, si está infiltrando las vesículas, si es resecable o no es resecable. Entonces, definitivamente el tacto nos da mucha información, además, por supuesto, del volumen de la próstata. ¿Cuáles son los síntomas? El cáncer de próstata, cuando está localizado, lo que se llama la etapa 1, no da ningún síntoma, incluso en etapa 2 está localmente, aún no ha producido ningún síntoma obstructivo. A veces se confunden los síntomas de cáncer de próstata con hiperplasia prostática benigna. Los pacientes con cáncer de próstata en etapas precoces no tienen ningún síntoma, porque para que el cáncer produzca síntomas tiene que haber progresado, tiene que obstruir la uretra y tiene que irse a producir enfermedad metastásica, ya sea en los huesos o en los ganglios linfáticos. Entonces, normalmente hay que estar claro que el cáncer de próstata en etapas precoces no produce síntomas. El diagnóstico definitivo es la biopsia. Eso implica que hay que tomar tejido prostático, y esto es muy importante porque ha habido una cantidad de gente interesada en vender diferentes modalidades de otras formas tecnológicas, incluyendo ultrasonido, tratando de exagerar los efectos adversos que puede tener una biopsia de próstata. Sin duda, la biopsia de próstata debe hacerse cuando está absolutamente indicada. La biopsia de próstata básicamente es la única forma de tener tejido de la próstata para saber si hay cáncer o no hay cáncer. Y básicamente se puede hacer básicamente de dos formas. Esta forma es la forma tradicional, que es introduciendo un ultrasonido por el recto y entra una aguja. La aguja pasa a la pared anterior del recto y entra a la próstata y toma muestras. Tradicionalmente tomábamos 6 muestras de cada lado. Tradicionalmente se pensaba que el ultrasonido nos permitía ver lo que llamábamos las zonas hipoecoicas y que esa era la zona del cáncer. Hoy en día se sabe que no, que la mayoría del cáncer no está en ninguna zona hipoecoica y que no se puede ver por ultrasonido. Que básicamente el ultrasonido, y eso es importante, el ultrasonido no nos permite ver el cáncer de próstata. Básicamente hoy en día el ultrasonido lo que nos permite es guiar la aguja para garantizar de que de alguna forma estamos haciendo un mapeo y que la aguja no está entrando y que las punciones no están siendo todas en el mismo sitio, sino que estamos de alguna forma mapeando adecuadamente la próstata. Entonces, eso es importante, esa conclusión. Antes se hacía ultrasonido de rutina pensando que con el eco lo íbamos a ver. El ultrasonido no ve el cáncer de próstata, el ultrasonido solo permite guiarnos para hacer el mapeo de la próstata. Pero la biopsia de próstata no solo se hace por el recto, hoy en día se hace por el periné. Es decir, la aguja entra a través de la piel, aquí entre el escroto y el recto, y por este lado entra directamente a la próstata.
Esto evita la entrada por el recto y por lo tanto los riesgos de infección, que eran muy bajos, pero que existían al entrar por el recto, prácticamente desaparecen al entrar por el perineo y no por el recto. Y también hay argumentos que hoy en día se discute que incluso la vía perineal, por el ángulo en que entra la próstata, tiene mejor tasa de detección. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente hoy en día la biopsia de próstata? Es la llegada de la resonancia magnética. La resonancia magnética con contraste sí puede ver zonas cuando son sospechosas de cánceres agresivos. También tiene un chance de que no vea cánceres no agresivos, pero el cáncer no agresivo, entre comillas, no es el que estamos buscando. Sabemos que ese no va a matar al paciente. Estamos buscando el cáncer agresivo. Y la resonancia nos permite hacer una fusión, nos permite el ultrasonido, simultáneamente se coloca la resonancia. Hay varias formas de hacer esta fusión, pero esto nos permite que la aguja entre guiada, ya no solamente para hacer el mapeo, sino que la aguja va a entrar donde está la zona anormal en la resonancia magnética. Una vez que la aguja entra, fíjense el pedacito de tejido que trae la aguja, ese pedacito de tejido se convierte en unos cilindros, esos pequeños fragmentos de tejido longitudinal, que es lo que llamamos los cores en inglés, que básicamente son estos pequeños fragmentos, y lo que se hace es luego en el microscopio se estudia estos cilindros y se ve si tienen cáncer. Y es muy importante cuánto cáncer hay en el cilindro y qué tipo de cáncer hay en el cilindro, qué tan agresivo, y si está todo tomado el cilindro y qué tan cerca, porque al sacar el cilindro se le pinta el extremo externo del cilindro, de manera de saber qué tan cerca está el cáncer de la superficie de la próstata. Eso es otro factor importante. Esto era de los estudios preliminares cuando simplemente se sabía que mientras más punciones hacíamos, más chance teníamos de encontrar el cáncer. Y por supuesto ahí salió el número mágico, el número 12, que lograba casi un 99%. Sin embargo, hoy en día no es solamente el número de punciones, es guiarlas con la resonancia magnética. Cuando la guiamos con la resonancia magnética y sabemos dónde estamos entrando, podemos hacer 4 o 5 punciones porque sabemos dónde estamos entrando. Sin embargo, no solamente punzamos la zona anormal en la resonancia, también hacemos algunas punciones en el grado contralateral para tener un estadiamiento adecuado, pero ha disminuido la cantidad. ¿Cómo se clasifica el cáncer de próstata histológicamente? Lo que ve el patólogo en la lámina del microscopio. Básicamente esto tiene el nombre, se llama Gleason, que es el nombre de un patólogo, un médico especialista en anatomía patológica que hizo la clasificación. Y básicamente ven la célula que tanto cuando es 1, cuando se parece mucho al tejido original, se parece mucho, digamos, a su mamá, y cuando ya va cambiando, decimos que es un grado 5, cuando ya es tan anormal que no reconocemos la arquitectura celular, y es lo que se dice el Gleason 5, que es el Gleason más agresivo de la próstata. Entonces, dependiendo del Gleason, dependiendo del antígeno prostático, dependiendo de los estudios de extensión a donde ha llegado la enfermedad, dependiendo de la edad del paciente, es donde tomamos las decisiones de cómo vamos a tratar al paciente. Y básicamente hay 4 alternativas de tratamiento. La primera alternativa de tratamiento es simplemente observar al paciente. Pacientes de edad avanzada, de cánceres poco agresivos, les decimos, no vamos a hacer nada por los momentos, vamos a esperar, y decidimos repetir el antígeno, repetimos la resonancia magnética al año, y muchas veces volvemos a hacer biopsias para saber si el cáncer se hace más agresivo, si hay un cambio en la evolución. Hay un porcentaje importante de estos pacientes que el cáncer no progresa y, por supuesto, no se someten a ningún tratamiento quirúrgico de radiación o de tratamiento focal porque el cáncer no los va a matar ni va a afectar su calidad de vida. Cuando incluso a veces hacemos estudios genéticos de estos cilindros de la biopsia, y estos estudios genéticos buscan los oncogenes y nos dicen cuál es el chance de que este paciente desarrolle metástasis o no, y nos permite tomar decisiones si podemos hacer un tratamiento expectante o no. Cuando la alternativa de tratamiento expectante no es
y el paciente está en buenas condiciones generales y el cáncer de próstata está localizado a la próstata, la alternativa ideal es el tratamiento quirúrgico y básicamente hay varias formas de hacer la cirugía. Esta arriba era la tradicional, lo que se llama la cirugía retropúbica, una herida básicamente la cicatriz umbilical al pubis y en forma abierta. Después vino la cirugía a través del periné y luego se desarrolló la cirugía laparoscópica con o no asistida por robot. Básicamente son entrando por orificios donde se introduce la cámara y se hace la cirugía. Alguna diferencia en la configuración de donde se colocan los orificios de acuerdo a la laparoscópica robótica, pero básicamente es muy parecida, es lo que se llama cirugía laparoscópica. ¿Qué es lo que ha revolucionado la cirugía laparoscópica fundamentalmente en urología? Es la llegada del robot, donde ya no son los orificios simplemente, sino que estos brazos son manejados por un cirujano que está sentado en una consola al lado del paciente y los brazos del cirujano se mueven y en la medida que él mueve los dedos, se mueven los pequeños bracitos dentro del abdomen. Están viendo estos pequeños instrumentos cómo se mueven y son comandados por el cirujano. Al lado del robot está un asistente, que por supuesto es un fellow o otro urólogo, que está haciendo el cambio de pinzas, está succionando, está colocando clips, está ayudando al cirujano. El cirujano tiene básicamente 3 brazos y un brazo que es la cámara. Todos estos brazos los maneja el cirujano, cambiando los pedales, y el asistente es el que cambia las pinzas o ayuda en el proceso de aspiración. ¿Qué es una prostatectomía radical? Básicamente esta es la próstata, como recuerdan, esta es la vejiga, esta es la uretra. Hay que sacar la próstata con la vesícula seminal. Aquí están viendo la próstata con la vesícula seminal, cómo sale. Están viendo estos famosos estructuras que están a los lados de la próstata, que son las estructuras de tejidos vasculares y nerviosos, son lo que se llaman las bandeletas neurovasculares, y son las famosas responsables tanto de la inervación al pene para las erecciones, como algunas ramas que también dan al esfínter para el tema de la continencia urinaria. Entonces, cuando se hace la cirugía, una vez que se retira la próstata de las vesículas seminales, la vejiga hay que bajarla a la uretra para volver a empatarla, para que la orina pueda seguir su trayecto normal. Aquí están viendo, en este caso, se retiró los nervios del lado izquierdo, están viendo cómo los nervios se van pegados a la próstata y se dejan solamente los nervios del lado derecho, porque el cáncer en este caso teníamos sospecha por la resonancia o por la biopsia de que el cáncer se podía estar saliendo de la próstata hacia ese lado y por lo tanto técnicamente era indicado retirar el tejido por fuera de la próstata del lado izquierdo. En este caso del diagrama de la derecha no se retiró ningún nervio y se está bajando la vejiga a la uretra. Una vez que se termina la cirugía, la próstata se manda a anatomía patológica y la pintan toda con negro, con tinta china, y luego la cortan en fragmentos y se evidencia, se busca si el tumor estaba totalmente dentro de la próstata o estaba tocando la superficie, si la superficie la tocaba en 1 milímetro, si había una enfermedad, si los bordes de la resección están extensamente comprometidos. Y en este lado ven como el paciente, además de la próstata, tiene un tejido por fuera de la próstata, porque en la biopsia final se mandó la próstata, pero tenía tejido por fuera pegado, habían vasos y nervios, porque se sacó como un tejido adicional para evitar que el tejido del cáncer esté en contacto con la superficie. En eso es donde tomamos este margen de resección adicional buscando poder resecar todo. Se deja una sonda. Esta sonda, están viendo la anastomosis, esta sonda ayuda mientras esta anastomosis se pega adecuadamente, se deja generalmente, y hay un pequeño balón que mantiene la sonda adentro, y luego se desinfla el balón por esta válvula que está aquí, y al desinflar el balón la sonda se saca. Generalmente a los 7, 8 días se quita la sonda, y una vez que se retira la sonda, generalmente a las 3, 4 semanas, se empiezan las terapias para la recuperación de las erecciones y las terapias para la recuperación del control de la orina. Depende de la cirugía, si se preservaron todos los nervios, si hubo necesidad de retirarlos o no. Depende, por supuesto, de la experticia del cirujano, el que la recuperación sea más rápida o que no se recupere. Generalmente en pacientes jóvenes, que sus erecciones eran perfectas, pacientes que no fuman, no son diabéticos, y que la cirugía fue adecuada y se pudo preservar los nervios de ambos lados,
la tasa de recuperación de erecciones y de control urinario es muy rápida y muy alta. Hay varias formas de recuperar la erección. Muchas veces empiezan con medicamentos orales y cuando no, porque al principio los nervios están un poco dormidos y se empieza generalmente con las inyecciones intracavernosas. Se inyectan sustancias dentro del cuerpo cavernoso con una pequeña aguja de insulina. El paciente aprende a hacerlo y de acuerdo a la cantidad que se coloque de estos medicamentos, el paciente tendrá una erección de media hora a una hora y uno enseña al paciente a titular la cantidad de inyección que debe colocar. Alternativa a la cirugía, la otra alternativa para el tratamiento del cáncer localizado de próstata es la radioterapia y sobre todo en cánceres medianamente agresivos la radioterapia es una alternativa terapéutica tan efectiva como la cirugía. Adicionalmente a la radioterapia habíamos hablado de varias alternativas, el tratamiento expectante, la cirugía, la radioterapia y la cuarta alternativa es la terapia focal, que ya sea congelando o ya sea destruyendo con ondas de ultrasonido de alta frecuencia, lo que se llama HIFU, destruimos el cáncer. Generalmente estas técnicas se preservan, se utilizan para próstatas no muy grandes y generalmente para cuando la enfermedad está confinada a la mitad de la próstata, porque generalmente nosotros cuando hacemos HIFU se hace solamente a la mitad de la próstata. Cuando el cáncer compromete los dos lóbulos, generalmente el riesgo de efectos adversos se eleva y por lo tanto no se hace. Y igualmente estos tratamientos focales es otra conversación más detallada, pero además del tamaño también tiene que ver la agresividad del cáncer. En cánceres agresivos no se hacen tratamientos focales, generalmente se usa o la radioterapia o la cirugía. Aquí estamos hablando de la braquiterapia, es una de las alternativas que se usaba hace mucho tiempo. En cáncer de próstata también hay que tener mucho cuidado en las decisiones, a veces, por supuesto, las decisiones más sencillas, los atajos, hay que tener cuidado, sobre todo en que prometen ser efectivas y a veces el cáncer no era el cáncer adecuado o no era la persona adecuada que estaba haciendo el tratamiento y quedan zonas de cáncer que no han sido tratadas. Definitivamente la terapia focal, ya sea por ultrasonido o por terapia de congelamiento de la mitad de la próstata, de la zona con cáncer, es una alternativa que promete. Hay que tener cuidado en que se sabe que el cáncer de próstata es multifocal y estamos tratando solamente la mitad de la próstata. Lo más importante es que la sobrevida del cáncer de próstata en términos generales es muy buena y que es de los cánceres menos agresivos. Lo más importante es diagnosticarlo a tiempo, diagnosticar si es un cáncer agresivo, si es un cáncer que requiere ser tratado, si es un cáncer que podemos seguirlo muy de cerca y si debe ser tratado, debemos discutir cuál es el tratamiento que va a afectar menos la calidad de vida del paciente, cuál es el tratamiento adecuado para ese paciente que puede comprometer menos su calidad de vida. Bueno, este es el libro de próstata, ya va en su segunda edición, está hecho para pacientes, se llama No le tengan miedo al dedo. Esto puede ayudarlos a darle más información sobre el tema. Bueno, no sé qué tanto me extendí en el tema. Doctor, absolutamente on time. Muchas gracias. Creo que fue una presentación al estilo inglés. Cubrió exactamente en el tiempo que estaba estipulado. Tengo unas 5 preguntas. Algunas las ha respondido. Se las voy a hacer a lo mejor en un bloque de 2 para que por favor nos dé su opinión. En Venezuela, en efecto, el cáncer de próstata es la primera causa de mortalidad por cáncer en el hombre. En el estudio nuestro reciente, demostramos que sigue siendo la primera causa de mortalidad en el hombre, la de próstata. En Venezuela mueren 9 hombres todos los días por cáncer de próstata y 22 son diagnosticados diariamente por esta enfermedad. 3.497 personas murieron a diciembre de 2019 en un estudio proyectivo nuestro realmente. Es de proyección, con una tasa estandarizada de 21.53 por cada 100.000 habitantes la mortalidad. Doctor, aquí están unas preguntitas. Unas creo que las ha mencionado. Simplemente sería a lo mejor recordarlas nuevamente.
Nuestros datos indican que la tasa de mortalidad e incidencia de próstata por cáncer de próstata en Venezuela son altas. En este sentido, ¿cómo podríamos reducir de manera considerable estos resultados tan altos a futuro en nuestro país? ¿Realmente esto es posible? Otra, ¿cuál ha sido el impacto de la cirugía robótica en próstata? ¿A partir de qué edad se recomienda acudir a consulta del urólogo? ¿Cuál es la tasa de supervivencia de cáncer de próstata? Y otra, doctor, en bloque se la hago. ¿Se puede evitar el cáncer de próstata? Digamos, estas son unas preguntas que han llegado allí y se las estoy mencionando para que algunos sé que las ha respondido en la conferencia, pero a lo mejor recordarlas. Bueno, el mensaje es a partir de los 50 años. Realmente debe ser a partir de los 50 años el chequeo de próstata. La segunda es, desafortunadamente, no hay forma de prevenirlo, pero sí hay forma de hacer un diagnóstico temprano. Y ya vieron que tenemos diferentes formas de hacer diagnóstico oportuno de un cáncer de próstata y saber si debe ser o no debe ser tratado. La ventaja de la cirugía robótica es que permite no solamente el hecho de que no hay una herida abierta, son pequeñas heridas, es que hoy en día nos permite ver con un grado de magnificación y un grado de precisión durante la cirugía que es realmente excelente. Entonces, definitivamente hoy en día la cirugía de cáncer de próstata abierta en Estados Unidos prácticamente está desapareciendo, si no ha desaparecido, ha sido reemplazada por la cirugía por robot. Desafortunadamente, en Venezuela, por costos, por cantidad de sistemas de robot, por entrenamientos, no está disponible en todo el país, pero bueno, es definitivamente la plataforma que debe implementarse y va a seguir creciendo en el mundo entero. Otra preguntita, doctor. Dos más o tres más probablemente. Muy importante la velocidad del aumento y la proporción del antígeno prostático. ¿El antígeno prostático es suficiente como chequeo de rutina o también debe llevarse a cabo el examen físico? Doctor Sotelo, ¿se puede realizar control de antígeno prostático posterior a la cirugía? El antígeno prostático es probablemente el más importante de las herramientas que tenemos hoy en día. Se están desarrollando otras herramientas que no es la determinación del antígeno, sino es la determinación de anticuerpos contra el cáncer de próstata, y si el paciente tiene anticuerpos, tiene o no cáncer de próstata. Se están buscando otros marcadores tumorales, se está estudiando las diferentes formas moleculares en que está el antígeno prostático y por supuesto la velocidad, como comentamos, a la que asciende o no el antígeno prostático. Esas son las diferentes formas de hacer el diagnóstico oportuno del cáncer de próstata. No recuerdo, con eso creo que tengo todas las preguntas contestadas. ¿Se puede realizar control de antígeno prostático posterior a la cirugía? Esa pregunta es importante porque es muy importante. El antígeno prostático no solo sirve para el diagnóstico de la enfermedad, sirve también para el seguimiento de la enfermedad. Una vez que se ha retirado la próstata, el antígeno prostático debe bajar a menos de 0,40, ideal menos de 0,20, y así debe mantenerse. Si el antígeno empieza a elevarse después de la cirugía, es signo de alarma de que se está produciendo una reactivación bioquímica de la enfermedad y uno espera hacer el diagnóstico si logra detectar dónde se está produciendo la activación para tratarla. Es importante que uno espera 6 semanas después de operado, porque el antígeno está en la sangre circulando aún cuando se removió la próstata, y uno espera 6 semanas a que el antígeno debe bajar, y una vez que ha bajado, se hace el seguimiento del antígeno. Doctor, finalmente, doctor, en los task force preventivos, ¿cuál es la controversia más importante actualmente? La controversia es lo que mencionábamos, que se diagnosticaba cáncer de próstata poco agresivo y de alguna forma estábamos tratando cáncer de próstata poco agresivo, y los tratamientos, aún en las mejores manos, tienen efectos adversos. Entonces, estos pacientes que se diagnostican cánceres poco agresivos, lo importante es hacer el diagnóstico y decirle este cáncer es poco agresivo,
lo más probable es que usted no va a morirse de este cáncer de próstata ni le va a dar enfermedad metastásica. Vamos a observarlo muy de cerca, vamos a volver a verlo dentro de un año, vamos a ver hacerle una resonancia magnética, vamos a hacer otra biopsia en un año y vamos a ver si este cáncer cambia. 60% de los pacientes en 5 años el cáncer no ha cambiado en estos pacientes escogidos, pero hay un porcentaje de los pacientes que cambian. Este porcentaje, cuando cambie, le haremos el tratamiento adecuado, pero puede ser que no cambie. Entonces es una alternativa segura siempre que sea hecha con cuidado y bajo estricto supervisión. No es que al paciente se le dice, no, ese cáncer no, váyase tranquilo, el paciente vuelve en 7, 8 años con un cáncer agresivo con metástasis. Entonces es importante decirle, si él decide aceptar la alternativa de seguimiento expectante, es que es un tratamiento con observación muy de cerca. Doctor, con esto finalizamos la intervención. Le reitero nuestro agradecimiento desde la Sociedad Anticancerosa en Venezuela por la gentileza que ha tenido de compartir con nosotros, doctor. Reciba un fuerte abrazo de nosotros, de la sociedad y de todo este pueblo venezolano que lo quiere mucho. Feliz día, doctor. Dale, un abrazo. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Muy bien, continuando con la agenda que tenemos para el día de hoy. A continuación les voy a presentar al doctor Juan Carlos Rosales. El doctor Juan Carlos Rosales nos va a hablar de cáncer de testículo. El doctor Juan Carlos Rosales es un reconocido urólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Hizo una actualización, una formación en cirugía mínimamente invasiva, invasiva en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Minimal Invasive Urology Fellow, Columbia University, New York, USA. Es profesor adjunto de posgrado de urología del Hospital Vargas de Caracas. Es urólogo de la Clínica Urológico San Román en Caracas. Es director seccional metropolitana de Caracas en la Sociedad Venezolana de Urología. Yo quiero agradecer muy efusivamente al doctor Juan Carlos Rosales por su presencia en el día de hoy, ya que desde el inicio que hicimos contacto con él, demostró un gran entusiasmo y compromiso y deseo de compartir con nosotros información oportuna y de interés relativo al cáncer de testículo y para darle brillo a esta webinar, a este seminario web que tenemos hoy. Así que, doctor, le reitero mi agradecimiento nuevamente a la Sociedad Anticancerosa. Le doy la palabra para que desarrolle su conferencia. Bueno, buenos días. Y primero que nada quiero darle las gracias a la Sociedad Anticancerosa por esta invitación tan gentil que me han hecho el día de hoy para compartir en la mañana acerca de algunos tópicos relacionados con el cáncer de testículo como parte de este mes denominado Movember, que es un mes donde estamos haciendo unas campañas educativas desde muchos sitios para educar a la población en general y a los médicos. También quería darles las gracias al laboratorio de FC Pharma por siempre estar allí y apoyarnos en todos estos eventos científicos y por prestar sus instalaciones y su plataforma para poder hacer la transmisión. Bueno, primero que nada, cuando hablamos de cáncer de testículo, tenemos que hacer mención de que es un problema que atañe a los hombres y que desde el punto de vista oncológico es, digamos, la piedra angular de la oncología médica, ya que tratamientos que están descritos para esta enfermedad incluso pueden llegar a ser curativos en estadios muy avanzados de este problema. Esta conferencia la vamos a estructurar de la siguiente manera. Vamos a hablar primero de la anatomía del testículo
y del cordón espermático, de la anatomía del drenaje linfático de los testículos, que es muy importante para el tratamiento y el enfoque desde el punto de vista oncológico, la epidemiología y etiología, mencionar algo de estadísticas en Venezuela, factores de riesgo, clasificación histológica del cáncer de testículo, clasificación clínica, evaluación diagnóstica, marcadores tumorales, tratamiento y seguimiento. Entonces, para hablar de la anatomía del testículo, tenemos que las gónadas masculinas se forman a nivel de la pelvis del niño que está formándose o gestándose en el vientre materno, y estas gónadas formadas en la pelvis migran a través de guías bioquímicas a lo que es las bolsas escrotales, o lo que en un futuro serán las bolsas escrotales, para estar en un compartimiento fuera del cuerpo. Y más adelante vamos a hablar por qué debe ser así, por qué tiene que estar en un sitio un poco menos cálido que la temperatura que tiene el cuerpo. El testículo es un órgano que es par y tiene estructuras tubulares, como lo vemos en esta lámina, en la lámina derecha de sus pantallas, estructuras tubulares donde se forman los espermatozoides, que son los responsables de hacer la fecundación en el acto sexual. También, aparte de los cordones sexuales, llamados túbulos seminíferos, alrededor en el estroma están células que se encargan de la producción de la testosterona en el cuerpo. Entonces, este conjunto de túbulos que discurren y se centran en una estructura que se llama red de testis, luego son agrupados en una estructura llamada epidídimo, el cual consta de anatómicamente de una zona craneal, una zona que se le denomina cuerpo, y una cola, para posteriormente salir a través de una estructura que se llama conducto deferente hacia la próstata, llegar en conjunto con los conductos eyaculadores de la vesícula seminal, para finalmente la próstata unirse estos espermatozoides que vienen del testículo para ser emitidos en la eyaculación. Es muy importante conocer y destacar que en estos túbulos seminíferos es donde ocurre una de las tasas metabólicas y de replicación celular más altas del cuerpo, y por ende es uno de los sitios, o es el sitio donde más ocurren alteraciones a nivel genético que hacen que las células que producen los espermatozoides, que se llaman espermatogonias, sufran cambios, y de allí partan los problemas tumorales que aquejan al testículo. Aquí tenemos un corte transversal, tanto en la figura a la izquierda de sus pantallas, como un corte histológico real a la derecha de sus pantallas. En este corte vemos cómo es un tubo seminífero. Ven una serie de células que están organizadas desde la forma más periférica a la luz del tubo, y a medida que ellas van yendo hacia la luz del túbulo, van cambiando, van teniendo una serie de etapas de replicación, lo que hace que finalmente se formen estas estructuras que son los espermatozoides. Estas células son las que acabo de mencionarles, donde se producen las alteraciones genéticas que desde el punto de vista oncológico son de interés, ya que, como vamos a ver más adelante, ocupan entre un 90 y 95% de los tumores testiculares. También vemos acá en el estroma, o en lo que rodea al túbulo seminífero, este estroma, estas células que están acá son células de Leydig, que son las que producen la testosterona. Aquí también ven estas células que están acá, volviendo al túbulo seminífero, son células de Sertoli, que son células de sostén, las cuales pueden también ser origen de alteraciones o de procesos tumorales en el testículo. Esto, como les decía previamente, es un corte histológico transversal, donde vemos esto mismo acá,
esto mismo que estamos viendo en esta lámina, pero en una forma real, en un corte, una tinción de hematocilina eosina vista en un microscopio óptico. En cuanto al drenaje linfático, importante destacar que todos los órganos del cuerpo, aparte de recoger o de poseer un sistema venoso que recoge el líquido y la sangre que le llega al tejido, existen también vasos linfáticos que son como una especie de, también parecido a los vasos sanguíneos, que son como una especie de estructuras tubulares, las cuales drenan parte del líquido que no logra drenar la sangre venosa o las venas, y esos conductos, llamados conductos linfáticos, están distribuidos de acuerdo a cada órgano en diferentes sitios. En el testículo, tanto en el derecho como en el izquierdo, como vemos en esta lámina, discurren o drenan a la zona retroperitoneal. Fíjense que este es el riñón derecho y el riñón izquierdo, y el testículo derecho drena a la zona de la cava, lo que se llama la zona precava, la zona paracava y la zona interaortocava. En el testículo izquierdo, el drenaje linfático viene hacia lo que es la región preaórtica y la zona paraórtica. En cuanto a la epidemiología y etiología del cáncer de testículo, tenemos que ocupa más o menos 1% de los tumores en hombres y 5% de las neoplasias urológicas en general. 3 a 10 casos nuevos por cada 100.000 habitantes cuando vemos estadísticas de Occidente, y se ha visto que en los últimos años ha habido un incremento en países industrializados. Solo 1 a 2% de los tumores testiculares son bilaterales, y 90-95%, como comentaba previamente, son tumores de células germinales, que son los tumores que provienen de estas células que están en el túbulo seminífero que previamente les comenté. Esta enfermedad tiene 2 picos, digamos, de incidencia, uno en la tercera década, donde el tipo de tumor testicular más frecuente es el no seminoma, ya vamos a ver más adelante qué es lo que significa esto, y los tumores mixtos. También hay otro pico en la cuarta década de la vida, donde el tipo histológico más frecuente es el seminoma puro. En Venezuela tenemos muy poca información fidedigna oficial publicada, pero lo que vemos en los hospitales y en los posgrados es una incidencia muy parecida a la incidencia europea, que es una incidencia que es la que estoy comentando en estos momentos. En cuanto a la genética, tenemos que en estudios recientes se ha dilucidado y se ha ubicado que en el cromosoma 12 del pool genético de nuestras células existe una alteración donde probablemente pudiese estar el sitio donde ocurren las alteraciones que llevan a la formación de tumores testiculares. También vemos que esta alteración genética tiene que ver con una proteína que utilizamos en el contexto oncológico, como es la P53, la cual está asociada, el locus o el sitio donde se produce o se copia el ADN para producir la proteína P53, está asociada con estos tumores de células germinales en un 66%. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que el síndrome digenésico gonadal, que consta de criptorquidia, hipospadia y disminución de la espermatogénesis o infertilidad, está fuertemente asociado con el desarrollo de cáncer testicular. La criptorquidia, o sea, que es el no descenso normal de los testículos en la etapa embrionaria, con volúmenes testiculares menores de 12 cc, también está asociado a cáncer testicular. La historia familiar de primer grado de tumores testiculares también, y el hecho de haber presentado un tumor contralateral. Esto es simplemente una lámina para mostrar la clasificación histológica del cáncer de testículo.
En esta lámina está resumidos, disculpe que está en inglés, traté de hacer traté de mostrarlo de la misma forma como estaba en la fuente. En esta lámina podemos ver que están resumidos el 95% de los tumores testiculares, porque todos estos tumores que están acá son tumores que provienen de las células que están en los conductos seminíferos. Son llamados tumores de las células germinales y hay un aspecto muy importante que es lo que llamamos neoplasia in situ, que es una situación la cual podemos ver en ciertos pacientes que decidimos hacerles biopsia por alguna razón y que está fuertemente asociado a que haya la presencia de un tumor testicular que va a ser invasor en un tiempo posterior. Este es parte de la clasificación histológica, pero ya el resto de los otros tumores que no provienen de las células germinales del testículo, o sea, no provienen de las células del túbulo seminífero, sino de los cordones sexuales o del estroma sexual, del estroma de las gónadas, y ocupan el 5% de los tumores testiculares. Estos son tumores extremadamente raros y no vale la pena pues ahondar mucho en ellos. Esta es la clasificación clínica que utilizamos. Para quienes no son médicos y están viendo esta conferencia, el TNM es una clasificación que utilizamos en medicina, en oncología, para poder clasificar el cáncer y poder hacer una aproximación de cómo es la enfermedad de una persona en un momento determinado en cuanto al tumor, en cuanto al sitio donde hace drenaje ese tumor, que en este caso o en muchos casos es hacia los ganglios linfáticos, y si está fuera del órgano de origen, en este caso en otros órganos, que es cuando uno llama que el tumor ya es metastásico. Entonces, simplemente para acotar que la clasificación clínica en cuanto al tumor, tenemos que se establece entre si el tumor es intracelular, si el tumor es, intratesticular, si el tumor es extratesticular, y el tamaño del mismo, que es muy importante, o si tiene invasión a la red de testis, o si tiene también, o si hay invasión hacia lo que es la parte vascular o linfática. En cuanto al estudio de los ganglios, donde drenan los testículos, que son los ganglios retroperitoneales, como hablamos al principio, tenemos que es el N de STNM, y de acuerdo a que midan menos de 2 centímetros o más de 2 centímetros, o haya presencia o no de estas lesiones en esta zona retroperitoneal, se va a clasificar de una forma u otra. La M hace alusión a lo que es las metástasis, y simplemente es una designación de si hay enfermedad en el sitio donde se está produciendo el tumor, que en este caso en el testículo, o en otros órganos distintos. El testículo tiene, como algunos cánceres, marcadores tumorales, que son como especies de sustancias que podemos medir en la sangre, las cuales pueden hablar de si una enfermedad está presente o no, o si una enfermedad está en el testículo o fuera de él. Estas son sustancias que muchos de estos tumores producen, no necesariamente pueden estar presentes o elevadas en todos los escenarios, pero cuando están elevadas, pues es un indicativo de que la enfermedad está presente. Este es simplemente una lámina para mostrarles cómo nosotros hacemos la clasificación de los grupos pronósticos según la Sociedad Internacional contra el Cáncer, donde clasificamos a los pacientes de acuerdo al TNM que tienen, que es la clasificación clínica que les acabo de mencionar, en qué estadio de enfermedad están, y de acuerdo a eso poderles hablar de pronóstico y de qué tipo de tratamiento sería el idóneo para poder ayudarnos. En cuanto a la evaluación diagnóstica, tenemos que el examen clínico es muy importante, y por eso es que es un tema de interés en oncología y en estas charlas educativas, ya que es una glándula que, al igual que las mamas en las damas, está
al alcance del propio tacto de la persona. Generalmente son órganos que están fuera son órganos que están fuera del cuerpo por un tema de que tienen que estar en una temperatura mucho más baja que la del cuerpo, y eso hace que las personas puedan hacerse lo que se llama el autoexamen y detectar si tienen alguna alteración que pueda ser sospechosa de algún problema tumoral. Es importante hacer hincapié en que debemos palpar los testículos por lo menos una vez al mes para ir familiarizándonos con la textura de ellos y poder saber en un momento determinado que hay alguna alteración, que hay algo que nos debe motivar a ir al médico, en este caso al urólogo, para poder buscar ayuda. Tenemos que, en cuanto al examen clínico, el hallazgo por ecografía es un hallazgo fortuito, porque la mayoría de las masas se diagnostican con el autoexamen, o por lo menos el paciente se preocupa cuando se palpa algo que no es normal. El dolor escrotal está en un 27% de los pacientes que presentan cáncer de testículo. El ginecomastia en un 1% y el dolor lumbar en un 11%. En cuanto a la ultrasonografía o el eco, es un estudio diagnóstico muy importante, fácilmente accesible, económico y poco invasivo. Debe hacerse con un transductor de 10 MHz o más. Es mandatorio para caracterizar si la masa es intra o extratesticular, determinar el volumen y el compromiso anatómico de la lesión y caracterizar el testículo contralateral, porque muchas veces, aunque es bajo, puede haber un tumor testicular sincrónico o digamos desarrollándose en el testículo contralateral en un mismo momento. Existen varias versiones para afinar rasgos de malignidad en ultrasonografía, como es el modo B, el estudio ecográfico contrastado dinámico, la elastografía en tiempo real y la elastografía de onda corta. La ultrasonografía es el estudio inicial y prácticamente que nos puede dar la información necesaria para nosotros ya planificar incluso un tratamiento quirúrgico para el paciente que tiene cáncer de testículo. La tomografía computarizada es un estudio que, si bien puede ser necesario antes de hacer la cirugía o el tratamiento quirúrgico en el cáncer de testículo, también puede hacerse después, ya que en cáncer testicular la utilizamos para caracterizar la presencia de enfermedad regional o enfermedad en los ganglios linfáticos retroperitoneales de estos pacientes. La sensibilidad es del 67%, una especificidad del 95%, un valor predictivo positivo de 73% y un valor predictivo negativo de 83%. Las lesiones menores de 1 centímetro en los nódulos o en los ganglios linfáticos tienen una sensibilidad con tomografía de un 60% y una especificidad del 97%. Para tórax, tomografía computarizada, la sensibilidad es del 100% y la especificidad del 93%. Sin embargo, la radiografía de tórax sigue siendo un pilar para evaluar a estos pacientes desde el punto de vista de los estudios de extensión que tenemos que pedir, ya que la sensibilidad y especificidad para diagnosticar lesiones tumorales metastásicas es también bastante aceptable, y la tomografía, cuando la comparas con la radiografía en cuanto a costos y la cantidad de radiación, pues la radiografía pareciera ser un estudio mucho más sencillo, por lo menos preliminar. ¿Cuándo debemos hacer una tomografía de cráneo? Cuando hayan síntomas, cuando hayan tumores no seminomatosos, ya que tienen un comportamiento mucho más agresivo que los seminomatosos, cuando hay múltiples metástasis pulmonares y si la gonadografía natriónica fracción beta, que es uno de los marcadores que utilizamos en cáncer de testículo, es mayor de 5.000. Resonancia magnética es un estudio que se utiliza en cáncer de testículo, sin embargo, da una información muy parecida a la que nos da el eco testicular. Sin embargo, es un estudio mucho más costoso, más invasivo, no lo tenemos como
como entrada, pero sí en aquellos pacientes, por ejemplo, donde haya alergias al yodo, entonces podemos usar la resonancia magnética como uno de los estudios diagnósticos. En cuanto a los marcadores tumorales, que es una de las características que tiene estos tumores, esta enfermedad, el cáncer de testículo, tenemos que hay un enfoque previo a realizar la cirugía donde quitamos el testículo, donde tiene el tumor el paciente, y un enfoque posterior a esa orquidectomía. Los marcadores tumorales que utilizamos para caracterizar esta enfermedad son la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica, que es la famosa prueba de embarazo. Obviamente, en este contexto no estamos haciendo una prueba de embarazo, sino simplemente que estos tumores pueden producir hormonas muy parecidas a las que se producen cuando una mujer está embarazada, pero de una forma artificial, y eso lo podemos medir. Y la lactato deshidrogenasa, que es una prueba de laboratorio que nos indica la cantidad de tumor que puede haber en un momento determinado en un paciente que se sospeche de cáncer de testículo. En los pacientes que tienen cánceres testiculares de la forma histológica no seminomatoso, la alfa-fetoproteína puede estar elevada entre un 50 y un 70%, la fracción beta de la gonadotrofina cariónica entre un 40 y un 60%, en los no seminomas ambas elevadas de forma simultánea hasta un 90%, y solamente en seminoma un 30% eleva solamente la fracción beta de la gonadotrofina coriónica. Es de hacer notar que de estas dos versiones de tipos de tumores germinales, como es los tumores seminomatosos y no seminomatosos, los no seminomatosos son los que más tienden a elevar estos antígenos. Los seminomatosos los elevan, pero un menor porcentaje, y es por eso que al no estar elevados los marcadores tumorales, no necesariamente no hay cáncer en estos pacientes. Como les decía, la LDH es un marcador tumoral que indica la cantidad de tumor en un momento determinado de un paciente. Lo que les mencioné, niveles normales de marcadores tumorales no descartan el diagnóstico. Y hay un marcador tumoral nuevo que es el miRNAS, el cual pareciera recientemente estar mostrando bastante sensibilidad y especificidad para diagnosticar pacientes con cáncer de testículo que con muy poca enfermedad pudieran tener incluso hasta ya una manifestación a nivel ganglionar o regional, o incluso hasta metastásica. Posterior a la orquidectomía, la vida media de los marcadores tumorales de la alfa-fetoproteína es entre 5 y 7 días, de la fracción beta de la gonadotrofina coriónica entre 1 y 3 días, y en general estos marcadores después de varias semanas, 4 a 6 semanas, tienden a normalizarse en el caso de que no haya enfermedad metastásica. O sea que nosotros lo utilizamos como una guía para, una vez haber hecho el retiro del tumor testicular, después de unas semanas hacer determinaciones de estos laboratorios, de estos marcadores, para poder saber si realmente se negativizaron o si están en rango normal o si siguen elevados. En cuanto al tratamiento, hacemos lo que les he venido mencionando, que es la orquidectomía radical, que es la exéresis o la extracción del testículo con un abordaje inguinal, haciendo una ligadura profunda del cordón espermático, y digamos que es el gold estándar que utilizamos como tratamiento primario. Una vez que tenemos ese testículo fuera del cuerpo del paciente, debemos esperar el resultado de anatomía patológica y, de acuerdo a ese resultado, caracterizar si es un tumor mixto, que es una de las presentaciones más frecuentes, o si es seminomatoso o no seminomatoso. Cuando hacemos nosotros cirugía preservadora de testículo, que es aquellos pacientes que no tienen indicado o la intención del médico no es quitar todo el testículo, solamente cuando hay un solo testículo, ¿okay? Porque obviamente el dejar un paciente sin testículo le va a traer muchos problemas, sobre todo desde el punto de vista hormonal. Entonces, si el paciente tiene un tumor que pueda ser manejado de una forma preservadora, pues se le plantea esta opción. También en lesiones pequeñas y resecables
de forma parcial, que es lo que estoy comentando ahorita, con fines de fertilidad o función hormonal, y en estos casos se utiliza la biopsia temporánea porque ha dado buenos resultados para poder hacer una cirugía oncológica segura. En cuanto a los criterios de la biopsia contralateral de testículo, o cuando hacemos una biopsia del testículo que no está enfermo, es mandatorio en aquellos pacientes que tienen tumores de células germinales con neoplasia in situ. La incidencia de esto es más o menos como de un 9% en el testículo contralateral, o incluso hasta cuando hay tumores metacrónicos que su incidencia es entre un 2.5%. También tenemos que considerar para hacer biopsia del testículo contralateral los factores de riesgo para neoplasia para neoplasia in situ, como es la criptorquidia, la hipotrofia testicular, que es medido en el eco, menos de 12 mililitros de volumen testicular. De considerar la biopsia, la técnica que utilizamos con más frecuencia es la técnica de 2 ciclos. Esto es simplemente una lámina para mostrarles qué es lo que se debe reportar desde el punto de vista de anatomía patológica en una muestra de un tumor testicular. No vamos a andar acá porque esto es más para anatomía patológica, pero lo quería simplemente mostrar a manera de comentario. Y este sí es un aspecto importante en cáncer de testículo, que es fertilidad y cáncer de testículo. Este es uno de los grandes problemas que tenemos cuando hay un paciente que vamos a tratar con esta patología, porque la mayoría de los tratamientos que hacemos pues van en detrimento de la fertilidad del paciente. Ya al quitar un testículo, que es lo mínimo que hacemos, hasta llegar incluso a dar radioterapia en algunos tumores testiculares, o hacer una disección quirúrgica de los ganglios retroperitoneales, o incluso la quimioterapia, todos son factores que hacen que el paciente pueda tener o desarrollar infertilidad. Entonces, 24% de los pacientes pueden cursar con tumores testiculares, pueden cursar con problemas de azoospermia, que es ausencia de espermatozoides en el semen, y 50% oligospermia. Esto quiere decir que ya los pacientes, incluso enfermos con cáncer de testículo, pueden tener ya alteraciones relacionadas con infertilidad. La orquiectomía, la radioterapia y la quimioterapia es una tríada terapéutica para el cáncer testicular, pero es desfavorable para la infertilidad, que es lo que comentaba ahorita. No hay evidencia de infertilidad a largo plazo después de radioterapia. La quimioterapia es dosis acumulativa y dependiente. En baja dosis pudiera favorecer el no desarrollo de infertilidad. Sin embargo, en dosis muy altas, pues vamos a tener el problema de la infertilidad. Y en estos pacientes se recomienda hablar con ellos para plantearles lo que es la preservación del semen, la criopreservación, y todos estos pacientes pues obviamente deben tener una evaluación hormonal previa adecuada. No podemos olvidar que la radioterapia y la quimioterapia son teratogénicas, o sea que pueden producir ellas de por sí otros tumores, tratando de tratar, valga la redundancia, estos problemas, así que tenemos que considerarlo. Y también importante mencionar que debe haber una anticoncepción del paciente masculino 6 meses después de culminar la terapia para la fertilidad, en vista de los efectos acumulativos que puede haber en estos pacientes por estos tratamientos. Bueno, disculpen por el pequeño problema técnico que tuve en este momento. Vamos a hablar ahora de lo que es el enfoque de tratamiento según los grupos de riesgo. Tenemos que, cuando tenemos un tumor maligno testicular, lo primero que tenemos que saber si es un tumor seminomatoso o no seminomatoso, los cuales ocupan el 95% de los tumores testiculares. En cuanto al tratamiento en el estadio 1, que es el estadio donde solamente el tumor está limitado al testículo, podemos vigilar al paciente una vez que hacemos la orquiectomía, si no tiene factores de riesgo, si los marcadores tumorales están en rango normal, pero si hay hallazgos anatomopatológicos, como por ejemplo invasión de la red de testis o tumores mayores de 4 centímetros en tumor seminomatoso,
está planteado someter o proponerle al paciente darle radioterapia retroperitoneal en los ganglios linfáticos, así no haya evidencia tomográfica de que hay enfermedad, porque puede haber probablemente micrometástasis que no están siendo diagnosticadas por las pruebas en ese momento, o quimioterapia con bleomicina, etopósito y cisplatino por un solo ciclo. En cuanto a los tumores no seminomatosos, son tumores, como mencionamos al principio de la charla, mucho más agresivos que los tumores seminomatosos. En ellos, si no hay ningún factor de riesgo, podemos ofrecerle en el estadio 1 vigilancia. Sin embargo, si tomamos en cuenta los factores histológicos o microscópicos de riesgo, como por ejemplo la no invasión vascular o la invasión vascular, tenemos que, si no hay invasión vascular, la vigilancia puede ser una de las alternativas terapéuticas. La disección linfática retroperitoneal, que es retirar los ganglios retroperitoneales en estos pacientes, para poder estadiar mucho mejor la enfermedad y a la vez tratar de ofrecer una modalidad terapéutica. Y la quimioterapia con bleomicina, etopósito y cisplatino por un solo ciclo. En los pacientes de alto riesgo, donde hay invasión vascular, en la biopsia testicular, debe ofrecerse la disección linfática retroperitoneal y quimioterapia con BEP, con bleomicina, etopósito y cisplatino por 2 ciclos. En cuanto al estadio 2, en cuanto a los tumores testiculares seminomatosos, la opción terapéutica idónea es la radioterapia a nivel de retroperitoneo o quimioterapia con bleomicina, etopósito y cisplatino por 3 o 4 ciclos, siempre teniendo en cuenta que pueden aparecer lo que se denominan las masas retroperitonales o masas retroperitonales residuales, las cuales, si están por debajo de 4 centímetros, pueden ser sugestivas de una enfermedad o un residuo benigno, y en estos pacientes pues podemos llevarlos a un plan de observación. Sin embargo, por encima de 4 centímetros tenemos que estar muy atentos a que pudiera ser una recidiva local luego del tratamiento. En cuanto al tratamiento de los tumores testiculares no seminomatosos, en el estadio 2, lo que se ofrece según las guías es la disección linfática retroperitoneal y la quimioterapia con bleomicina, etopósito y cisplatino por 3 a 4 ciclos. Y finalmente, para ir terminando, el tratamiento del cáncer testicular en el estadio 3 es un tratamiento que netamente de manejo principalmente por el oncólogo médico. Sin embargo, el urólogo debe hacer la orquidectomía, pero son pacientes que deben ser manejados por esa especialidad. Ya para finalizar, el seguimiento que debemos hacer en estos pacientes, disculpe que está la lámina en inglés, visitas al doctor y marcadores tumorales en el primer año 4 veces al año, en el segundo año 4 veces, en el tercer año 2 veces, y en los años 4 y 5 2 veces. Rayos X de tórax en el primer año 1 o 2 veces, dependiendo de lo que considere el médico. En cuanto al segundo año, 1 vez, tercer año y cuarto y quinto año 1 vez. Tomografía de abdomen y pelvis con contraste o resonancia magnética, si es que tiene indicación de ese estudio, en el primer año 1 a 2 veces. En el segundo año, a los 24 meses de haberle hecho la primera evaluación, y en el tercer año, cuarto y quinto año, a los 36 y los 60 meses, respectivamente. Bueno, por su atención, muchísimas gracias, y espero que esta charla les haya sido muy útil. El cáncer de testículo, pues, es difícil resumirlo en 25 minutos, porque en urología nosotros pues pensamos que es un mundo aparte, y como dije al principio, es una enfermedad que se puede curar incluso en estadios muy avanzados, y por eso es que hay una designación muy clásica de que es la piedra angular de la oncología médica como tal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por esta excelente conferencia en 25 minutos. Creo que fue un resumen una compilación bien importante, ¿no? Aquí tengo una serie de preguntas que me han llegado. Algunas fueron tocadas tangencialmente, pero las voy a mencionar. En Venezuela,
el cáncer de testículo es un problema de salud en la población masculina. ¿Se puede prevenir el cáncer de testículo? Le dejo esas dos y comenzamos luego. Bueno, realmente el cáncer de testículo no se puede prevenir. Hay factores de riesgo, como lo comenté en la conferencia, que pueden, digamos, propiciar que los pacientes puedan tener un riesgo elevado, pero realmente no hay nada que pueda prevenirlo como tal. Y con respecto a la primera pregunta de si el cáncer de testículo es un problema de salud, realmente no. Las cifras, aunque no manejamos cifras oficiales, las cifras de cáncer de testículo en la población venezolana son bastante bajas. Sin embargo, es una enfermedad que se puede prevenir porque podemos hacer el autoexamen, podemos hacer, como hacemos con cáncer de mama, una prevención, y a pesar de que es bajo la incidencia de esta enfermedad, vale la pena educar a la población para que pueda estar pendiente de si presenta algún problema de este. Un factor de riesgo en el cáncer es la edad. Sin embargo, esto no ocurre en el cáncer de testículo. ¿A qué se atribuye que su frecuencia sea en hombres jóvenes, no mayores de 35 años? Le dejo otra también. ¿Existe posibilidad de quedar estéril a consecuencia del tratamiento del testículo? En la conferencia usted habló algo de fertilidad cuando se hace el tratamiento. ¿Cuál es el pronóstico de un hombre con diagnóstico con este tipo de cáncer? Bueno, con respecto a la primera pregunta de por qué es una enfermedad de personas jóvenes, primero que eso hace que las tasas de curación sean altas, porque cuando vas a dar los tratamientos se los vas a dar a personas jóvenes. Entonces, las personas jóvenes tienen, a diferencia de las personas mayores, pues órganos mucho más capacitados para soportar estos tratamientos, y por eso probablemente es una de las consideraciones que nosotros manejamos de por qué las tasas de cura en estos pacientes son elevadas. Ahora, ¿por qué realmente es en personas jóvenes? Se supone, no hay algo claro, pero se supone que como son cánceres originados en zonas donde hay una alta tasa de mitosis, una alta tasa de replicación celular, como son los túbulos seminíferos, pues entonces tienden a aparecer estos tumores en etapas tempranas de la vida, pero realmente no hay nada que te diga por qué específicamente en los dos picos, en la segunda década de la vida y en la tercera década de la vida, son donde más vemos la enfermedad. Pronóstico. En cuanto al pronóstico, la segunda pregunta, como mencioné ahorita al principio, el pronóstico para estos pacientes es bastante bueno, porque son tratamientos que se instauran en pacientes jóvenes, y lo mencioné un par de veces en la conferencia, es la piedra angular de la oncología médica, porque incluso en pacientes con metástasis cerebrales, metástasis pulmonares o múltiples metástasis sistémicas, como le llamamos nosotros en medicina, podemos con ciertos tratamientos llevar a la curación del paciente. Y con respecto a si puede un paciente quedar estéril, me imagino que se está refiriendo a totalmente estéril con el tratamiento del cáncer de testículo, sí. De hecho, la combinación de quitar un testículo, si es un tumor seminomatoso, ofrecer radioterapia; si es un tumor no seminomatoso, ofrecer una cirugía de disección linfática retroperitoneal, o incluso la misma quimioterapia, es una tríada que no favorece la fertilidad, y sí pueden los pacientes tener infertilidad de una forma total y definitiva. En el chat alguien preguntaba, dada la crisis en Venezuela, la crisis económica, política, social, de salud, etcétera, que si estamos preparados para hacer pesquisa temprana o abordaje temprano y tratamiento del cáncer de testículo. Y además, yo aprovecho de decirles, ¿cuál es el gol estándar realmente en la pesquisa de cáncer de testículo? Pero fíjense, realmente es una buena pregunta, porque con eso me permite aclarar un poco lo que es la pesquisa en cáncer de testículo. La pesquisa en cáncer de testículo, la evidencia científica dice de que no está justificada, porque primero que es una enfermedad que tiene una baja incidencia, y segundo, el hacer screening no va a hacer que diagnostiquemos más rápido o más enfermedad, y con esa curación podamos bajar las tasas de mortalidad. Pero lo que sí es importante es que es una enfermedad, una patología que podemos evaluar o autoevaluar como persona nosotros mismos, como lo hacemos en el cáncer de mama. Entonces, realmente
un gold estándar como tal para cáncer de testículo sería el autoexamen que puede hacer la propia persona, y aquella persona que tenga alguna duda y vaya a la consulta, y en esa consulta con un especialista, en este caso un urólogo, existe una duda adicional del urólogo de si realmente puede estar en frente de un cáncer. Yo pienso que el eco testicular pudiera ser una herramienta bastante idónea para poder hacer una sospecha bien fundada, digamos, tomando en cuenta los aspectos económicos, los aspectos de invasividad del estudio, para poder sospechar una enfermedad de este tipo. Muy bien, creo que con eso cubrimos la sesión de preguntas. Doctor, le reitero el agradecimiento, el tiempo que se ha tomado en darnos apoyo para este webinar. Vamos a continuar con la agenda que tenemos planeada para hoy, y hoy, continuamos con el doctor José Gregorio Haddad. El doctor José Gregorio Haddad es un médico de la casa, digo de la casa porque pertenece a nuestro programa de formación de Fellow de ayuda integral al paciente oncológico en la parte urológica. El doctor Haddad es médico cirujano de la Universidad Rómulo Gallegos, tiene posgrado en cirugía general en la Universidad Francisco de Miranda, un posgrado en urología en la Universidad Central de Venezuela, es Fellowship de cirugía mínimamente invasiva del Instituto Médico La Floresta y es Fellowship de urología robótica. Hoy es parte de nuestra organización, el doctor Haddad, dentro del programa de formación de urología oncológica de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. En este sentido, nos complace tenerle con nosotros el día de hoy para cerrar esta actividad, hablándonos sobre el programa de implantación que ha tenido y el manejo del cáncer en medio de la pandemia en Venezuela. Doctor José Gregorio Haddad, bienvenido. Lo dejo para que desarrolle su conferencia. Buenos días. Ya el doctor Haddad se está reconectando. Le pedimos... Ya se está reconectando. Sí. Unas fallas técnicas aquí con... Adelante, doctor. No se preocupe. Déjeme compartir nuevamente. Bueno, retomamos hablando de la incidencia publicada por el Ministerio para el Poder Popular para la Salud, quien para el año 2012 reportaba una incidencia de 5.758 casos, con una tasa de mortalidad de 2.419 casos, cuya última actualización de la mortalidad es para el 2014 con 2.558 casos. Para el año 2019, la Sociedad Anticancerosa publica el Boletín de Pronóstico de Mortalidad y la Incidencia de Cáncer en Venezuela, en la que vemos que desde el 2014 hasta el 2019 se mantiene el cáncer de próstata como el de mayor incidencia, con una tasa promedio estandarizada de 21.53 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la mortalidad y en cuanto a la incidencia, vemos lo mismo. El cáncer de próstata sigue siendo el cáncer con mayor incidencia en nuestro país, y la última actualización para el 2019 reporta 51.21 casos por cada 100.000 habitantes, para un total de 3.236 fallecidos y 7.291 casos, lo que va a repercutir en la disminución de la expectativa de vida, ya que se reduce la expectativa de vida de los hombres en nuestro país hasta 71 años. ¿Y qué pasa en el 2020? Bueno, iniciamos el 2020 y lamentablemente nos encontramos con el COVID. El COVID paralizó el mundo, saturó los hospitales, los centros de salud privados, convirtió los estadios en hospitales, los teatros y los poliedros en tiendas de campaña, en hospitales improvisados para atender pacientes. Y para el 25 de noviembre en Venezuela hay más de 100.000 casos positivos con 876 fallecidos.
¿Qué dice la prensa nacional con respecto a esto? Bueno, la prensa nacional nos habla de la incidencia del cáncer de próstata, que representa un problema de salud pública y de el COVID-19 retrasa los diagnósticos y tratamientos, las consultas fueron restringidas durante el periodo de pandemia y... Buenas, infortunadamente estamos teniendo inconvenientes con la conexión de internet. Les pido de verdad, sinceramente, disculpas, esto está muy fuera de nuestro alcance. Vamos a tratar de mantenernos a ver si logramos culminar la conferencia. Ya está, el doctor se está reconectando. Es que ha habido baches de conexión. Sí, de nuevo problemas técnicos. Adelante, doctor, inténtelo de nuevo. Que iba bien, pero se desconectó. Ok. Bueno, comentaba que contamos con 2 centros de oncología, el Instituto Padre Machado y el Instituto Dr. Luis Racetti, y el Hospital Miguel Pérez Carreño, del que orgullosamente soy egresado. ¿Qué nos dicen las guías internacionales? Para el 2020, la NCCN nos publica las guías en cuanto al manejo según los grupos de riesgo de los pacientes, el abordaje y los tipos de estudios que deberíamos solicitarle a cada uno de ellos. Tomografía con contraste, gammagrama óseo, incluso CT PET scan o PET con PSMA, y bueno, haciendo énfasis también en el antígeno prostático. Con el antígeno prostático, que es el método que universalmente utilizado para la pesquisa de esta patología, nos permite realizar las biopsias, que en nuestro país las seguimos haciendo de esta manera, aunque pacientes en los que nos reportan unas biopsias en primera instancia negativas, solicitar una resonancia multiparamétrica de próstata que nos permitiría ubicar la lesión antes de... Y en esta lámina vemos el alto costo que tienen estos estudios, estos laboratorios, estos biomarcadores para los pacientes, por lo que es de difícil acceso para ellos. Actualmente, esto nos... al momento de los pacientes realizarse estos estudios para diagnóstico y para estadificación, el paciente se pierde de la consulta, se pierde de nuestro centro de atención, se obtiene un subregistro de estos pacientes porque no se lleva un control adecuado y hay un retraso en el diagnóstico y en la estadificación de los mismos, lo que va a retrasar su cirugía y en algunos casos el paciente ya no es operable. Y ni hablar de las cirugías robóticas, porque en nuestro país solo contamos en una institución pública. En instituciones públicas no contamos con cirugía robótica actualmente. Entonces llegamos a este punto en el que estamos en una etapa. ¿Y qué hacemos? No podemos operar al paciente o el paciente nos llega metastásico y nos queda simplemente el tratamiento médico, que es descrito desde 1981 con el uso de los análogos de la LHRH y ya para después del 2000 el advenimiento de nuevos medicamentos como el docetaxel, la viraterol, la enzalutamida, la darolutamida y la apalutamida. Y ahí es donde entra la Fundación Badán, que es una fundación sin fines de lucro. Sin embargo, el paciente, en el caso del paciente no conseguir... Sí, se cayó la conexión. ¿Aló? Doctor, infortunadamente tenemos unos cortes permanentes de conexión. Creo que infortunadamente tendremos que suspenderla y pedirle, digamos, disculpa a la audiencia porque la conexión no nos va a ayudar. Se oyen baches y no se escucha realmente, ¿no? Infortunadamente, doctor, sí. Vamos a comunicar a la audiencia que cerramos esto. Déjame despedir de ellos. Es tecnología, doctor. Nos agarró hoy la tecnología. Déjame despedirme de la audiencia. ¿Estás de acuerdo con eso, con suspenderla? Porque de verdad... Sí. Realmente no sé si la falla técnica es de allá o es de aquí, pero... No, es internet. El local. Internet está un poco mal. Una despedida, doctor. Haga una despedida, un cierre, un resumen a la audiencia. Y yo después termino cerrando lo demás. Dile que infortunadamente la internet está complicada, pues no hagas presentación, solamente despídete a la audiencia, dile que
no has Ok. podido, no hemos podido por razones técnicas de la internet. Entonces, Sí, las fallas técnicas desafortunadamente nos han limitado la presentación, pero bueno. haga un redondeo al final ahí verbalmente nada más y yo cierro. Correcto. Bueno, nada, invitar a asistir a la consulta de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela a través de el programa AIPO, Atención Integral del Paciente Oncológico, a través de las redes sociales, en el que le brindamos al paciente tanto charlas como consultas, atención médica y en el caso de requerir cirugía, a través de los enlaces con algunas clínicas privadas en nuestro país, podemos ofrecerle la cirugía sin costo alguno a este tipo de pacientes. Aparte le brindamos también apoyo educacional a través de charlas, a través de folletos, a través de información que se les hace llegar a los pacientes. Bueno, cerrando ya al final de la conferencia, que el doctor Haddad forma parte de nuestro programa, como lo mencioné, de ayuda integral al paciente oncológico en urología, que tenemos una consulta en la clínica de prevención del cáncer y también opera en la clínica donde hace robótica. Aprovecho para invitar a la población a la pesquisa del cáncer en todas sus dimensiones, en este caso de próstata, testículo que estamos hablando, y de salud masculina. Quiero enviarle un mensaje a todos los que han participado, agradecerles la voluntad de estar allí. Esto forma parte ya de nuestro cierre de las actividades que teníamos planificadas en Movember, el mes de la salud masculina, de tal modo que nuestro mensaje es de fe en lo individual, un mensaje de esperanza por un futuro mejor, un mensaje de solidaridad para mejorar la calidad de vida, esperando que las políticas de salud mejoren el sistema de salud para mejorar el sufrimiento humano en Venezuela, también que se mejore la crisis económica para mejor felicidad de nuestro pueblo y también la crisis social para un mundo mejor. Les deseo una feliz Navidad adelantada a todos los que hoy nos han acompañado en este webinar. Reiterar nuestro agradecimiento a FC Pharma y a JP Eventos, que nos ha dado apoyo permanente. Les reitero nuestro agradecimiento y con esto cierro este webinar deseándoles un fin de semana a todos. Gracias por haber participado.